Hemos estudiado muchas mujeres de la Biblia. Hoy vamos a estudiar dos mujeres bastante desconocidas. Y cuando yo les doy sus nombres, me van a decir, ¿cómo? Vamos a estudiar dos mujeres, Cifra y Fua. Yo tengo sus nombres escritas. ¿O es al revés? Creo que es al revés. De todos modos, Cifra y Fua. Y vamos a estar abriendo las Biblias a Éxodo 1, el primer libro de Éxodo. El versículo de memoria está en Hechos 5:29. Hechos 5:29. Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Hechos 5:29, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. La historia de estas dos mujeres, bueno, primeramente, este estudio es un estudio que estoy segura que Satanás no quiere que les dé. Entonces, he estado orando mucho y aún el computador no quiso abrirse, pero ya estamos, gracias a Dios. Esta historia tiene que empezar con la vida de José. Todos recuerdan a José. Y si podemos recordar, José era el hijo número 11 de Jacob. Por cuestión de celos y odios, sus hermanos lo vendieron. Lo vendieron a unos mercaderos que estaban yéndose a Egipto. Tras los años, José llegó a ser gobernador de toda esta región. Y después de ser gobernador, como 25 años, él fue reunido con su familia. Y el faraón dio la bienvenida a la familia de José para venir y vivir en Egipto. Y vamos a empezar leyendo en Génesis. Estamos en el libro de Éxodos, el primer libro de Éxodos, los versículos 1 al 5. Estos son los nombres de los hijos de Israel que encontraron en Egipto con Jacob. Cada uno entró con su familia y después dan los nombres de los 11 hermanos. Rubén, Simeón, Leví, Judá, Isaacar, Zabulón, Benjamín, Dan, Naftali, Gad y Aser. Todas las personas que le nacieron a Jacob fueron 70 y José estaba en Egipto. Todos los que entraron a Egipto eran 70 personas. Y pasaron los años y la nación de Israel creció. Vamos a leer ahora Éxodos. Estamos en el primer capítulo de Éxodos, los versículos 6 y 7. Y murió José y todos sus hermanos y toda aquella generación. Y los hijos de Israel fructificaron y multiplicaron y fueron aumentados y fortalecidos en extremo. Y se llenó de ellos la tierra. Lo que pasó fue, murió José, murieron todos sus hermanos, murieron toda la generación que había venido a Egipto con la familia, pero ellos tenían la bendición de Dios. Pero resulta que ellos llenaron la tierra de Gosén, que era parte de Egipto. Entonces ahora tenemos una nación de Israel que la tierra estaba llena con israelitas. Vamos a leer el capítulo 1, la primera parte del versículo 8. Éxodos 1:8. Entre tanto, se levantó sobre Egipto un nuevo rey que no conocía a José. Entonces, después de tantos años, se olvidaron de José. Ese nuevo rey de Egipto no tenía ninguna idea de quién era este hombre José. Y obvio que con los años el país tiene la tendencia de olvidar la historia.
Pero los israelitas nunca olvidaron. Ellos habían pasado las historias de los milagros y todo tras las generaciones. Pero este nuevo rey no tenía ninguna obligación a José ni con Israel. Éxodo 1, 8b y 9, y él dijo a su pueblo, este es el rey dijo a su pueblo, he aquí, el pueblo de los hijos de Israel es mayor y más fuerte que nosotros. El nuevo rey estaba un poquito alarmado por el número de los israelitas. Y él estaba pensando, esta nación está creciendo más rápido que nosotros. Porque Dios les había prometido que iba a bendecir la nación y que iban a crecer. Esto está en Génesis 22. No sabemos si este rey sabía algo de Dios, pero seguro que él había escuchado algunas de las promesas de Dios y los milagros de Dios. En Génesis 22, 17, lo voy a leer. Dios dijo que iba a bendecir y multiplicar su descendencia como las estrellas del cielo y como la arena del mar, y que ellos iban a poseer las puertas de sus enemigos. Fue la promesa a Abraham. Entonces, seguro que el rey había escuchado una promesa y él tenía mucho temor. Y él se dio cuenta que esta nación estaba viviendo en Egipto y que era más grande y más poderoso que los mismos egipcios. Bueno, vamos a leer ahora Éxodo 1, el versículo 10. Estamos en Éxodo 1, el versículo 10. Ahora pues, el rey todavía está hablando, ahora pues seamos sabios para con él, con la nación, con ellos, para que no se multipliquen y acontezcan que viniendo guerra, él también se una a nuestros enemigos y pelea contra nosotros y se vaya de la tierra. Ahora el rey vio un problema bien grande. Bueno, de su parte era un problema bien grande. Él está diciendo que ahora esta nación está tan grande que es una amenaza para Egipto. Y él estaba diciendo, tenemos que ojear y tenemos que hacer algo para que no siga creciendo. Si no hacemos algo, esta gente va a unirse con unos de nuestros enemigos y van a pelear contra nosotros. Y ahora, según la palabra de Dios, hay más o menos 2 millones de israelitas. Es una buena cantidad. Bueno, en Éxodo 1, versículo 11 dice, entonces pusieron sobre ellos comisarios de tributos que los molestasen con sus cargas y edificaron para Faraón las ciudades de almacenaje, Pitón y Ramesés. El rey tuvo su primera idea de hacer la vida tan difícil para ellos y les dio trabajos muy duros. Y no sé cómo estaba pensando, pero estaba pensando de que si el trabajo sería tan pesado que ellos no podrían crecer como nación. Entonces les dio el trabajo de edificar las ciudades de Pitón y Ramesés, que eran más o menos grandes. Mucho trabajo. Vamos a leer el versículo 12. Pero cuanto más los oprimían, tanto más se multiplicaban y crecían, de manera que los egipcios temían a los hijos de Israel. Pero su plan del rey no funcionó. Más duro que era el trabajo, más rápido que crecían las personas, que crecía la población del pueblo de Israel. Y es interesante anotar aquí que Faraón había declarado una guerra contra la nación de Israel, pero él no sabía, pero él había declarado la guerra contra el soberano de este universo, contra Dios. Su pelea era contra Dios, no contra Israel. Éxodos 1, 13 y 14. Estamos en Éxodo 1, 13 y 14. Y los egipcios hicieron servir a los hijos de Israel con dureza,
y amargaron su vida con dura servidumbre en hacer barro y ladrillo y en toda labor del campo y en todo su servicio, el cual los obligaban con rigor. Más trabajo, más duro, más opresión contra los israelitas. Los egipcios iban aumentando el rigor de su servidumbre hasta que la vida llegara a ser casi imposible e insoportable. Pero la nación de Israel siguió creciendo rápido. Los egipcios se asustaron y a pesar de todo no logró su propósito del rey con Israel. Y aún con el labor de construir las dos ciudades y aún hacer sus propios ladrillos de barro, y hacer ladrillos no es trabajo fácil, es trabajo muy complicado. Y tenían que hacer su propio barro. Seguían creciendo. El segundo plan no funcionó del rey. Y ellos estaban viviendo en una esclavitud y yo soy segura que estaban maltratados, estaban golpeados y es muy probable que muchos murieron durante esta época. Pero Dios todavía los estaba bendiciendo. Y ahora yo adivino que el rey estaba bastante frustrado y decidió en un recurso más drástico. Bueno, vamos a leer el versículo 15 porque entran las dos protagonistas de nuestra historia. 15 dice, y habló el rey de Egipto a las parteras de las hebreas, una de las cuales se llamaba Cifra y la otra Fua, y les dijo, bueno, él estaba desesperado con el problema de la multiplicación de Israel y él tenía temor de ellos. Entonces llamó a dos parteras egipcias y les dijo que él tenía un mandato, un nuevo plan. Cifra y Fua. Es interesante cuando yo escribí a Estelita y dije, Estelita, si tú tienes sugerencias para las mujeres, las damas, que me los den, que me los dé. Y ella me mandó esos dos nombres y yo pensaba, ¿quiénes son estas mujeres? ¿Y dónde están en la Biblia? Yo nunca me había prestado atención a sus nombres. Cifra y Fua eran parteras egipcias y les dijo que él tenía un nuevo mandato. Bueno, es interesante que el nombre Cifra quiere decir, y depende en el idioma, si el idioma de Israel, el idioma de Egipto, tiene varios significados el nombre, pero Fua, no, el nombre Cifra quiere decir hacer algo muy bueno o quiere decir procrear. El nombre Fua quiere decir niño pequeño o también quiere decir tener hijos. Los nombres tienen varios significados, bueno, según el idioma. Los comentarios dicen que es probable que ellos eran dos directores o líderes de un grupo de muchas parteras, unas 500. Ellas organizaron y asistieron los partos de las mujeres de Israel. En aquellos días no había clínicas ni hospitales y cuando una mujer daba luz fue en la casa con una partera. Entonces necesitaban muchas parteras, entre 2 millones de personas. Y sus nombres para mí dicen mucho. Cifra, que significa procrear y también hacer algo bueno. Y Fua, que significa niño pequeño y tener hijos. No sabemos de dónde vinieron los nombres, pero a mí me parece que o ellas y sus padres trabajaron en algo relacionado con salvar vidas de bebés. No tenemos ni información sobre algo de abortos en aquellos tiempos, pero sí sabemos que en varios países sabemos que los bebés fueron ofrecidos a los ídolos en sacrificios vivos. Eso fue un práctico muy común. También
yo leí en algunos países, no en Israel, pero eso no pasó en Israel, pero en otros países, que cuando nacieron gemelos o mellizos, tenía que matar uno porque uno era bueno y uno era malo. Entonces mataron uno. Y de todos modos, esas dos mujeres estaban encargadas de la labor obstétrica en la tierra de Gosén, donde vivían los israelitas. Y hay que recordar, hay que darnos cuenta que una partera o un doctor o una enfermera está en su puesto para salvar vidas. En especial, el trabajo de la partera es hacer todo posible para proteger la vida del bebé y también de la mamá. Vamos a leer el versículo 16. Este está hablando el rey. Él llamaba las dos parteras y él dijo a las parteras: cuando asistáis a las hebreras en sus partos y veáis el sexo, si es hijo, matadlo. Y si es hija, entonces viva. Y cada vez que leo ese versículo, yo pensaba, ¿qué clase de hombre era esto? El mandato fue cuando nace el bebé, si es varón, hombrecito, hay que matarlo. Si es una niña, puede vivir. Las parteras, estas dos parteras, habían sido nombradas por el gobierno de Egipto. Ellos eran empleadas del gobierno. El faraón llamó a esas dos parteras para cumplir. Ellos tenían que cumplir con este mandato de este orden. Qué terrible, ¿no? Versículo 17 dice, pero las parteras temieron a Dios y no hicieron como les mandó el rey de Egipto, sino que preservaron la vida a los niños. Ellas creían en Dios. Dice que ellos tenían temor a Dios. Trabajando entre la nación como parteras, alguien les había hablado de Dios. Y ahora ellos temían a Dios. Ellos eran seguidores de Dios. Ahora tienen el mandato de matar bebés. Y también creen en Dios, a quien deben obedecer. Ellos sabían que matar sería contra la ley de Dios. Su profesión de partera también les prohibió matar los bebés ni madres. Ellas decidieron obedecer a Dios, no al hombre, al rey. El hecho de desobedecerle al rey podrían haber costado sus vidas. Nadie, nunca desobedeció al rey. Nunca. Aún los israelitas, ellos obedecieron al rey. Yo imagino la conversación entre ellas dos. El rey era muy poderoso. ¿Qué vamos a hacer? El faraón nos va a matar si no lo obedece. Pero ellos pertenecían al Dios vivo y decidieron obedecer a Dios, no al hombre. Ellos decidieron preservar las vidas de los bebés de la nación de Israel. Desobedecieron el mandato del faraón. A lo mejor de lo que nos dicen que ellos decidieron o lo que dijeron, iban a decir al rey, es que cuando alguien le llamó para un parto, ellos iban a esperar un tiempo y esperar hasta llegar y para dar suficiente para que nazca el bebé. Y yo estoy segura también que ese mandato del rey había sido publicado por todo el país de Egipto y que toda la nación de Israel sabía el poder de Dios y sabía que las parteras temían a Dios y que ellos no harían daño a sus bebés. Pero el rey no estaba feliz. Vamos a leer el versículo 18. Y el rey de Egipto hizo llamar a las parteras y les dijo, ¿por qué habéis hecho esto? Que habéis preservado la vida a los niños. Yo adivino que el rey estaba furioso. Cuando llegaron, alguien le llegó con las noticias que no estaba funcionando su plan, que las parteras no están matando los bebés. Entonces, él llamó a las dos parteras, preguntándoles,
¿Por qué me estaban desobedeciendo? ¿Por qué estaban preservando las vidas de los bebés? Ustedes me desobedecieron. En el versículo 19 de Éxodo 1 dice, y las parteras respondieron a Faraón, porque las mujeres hebreas no son como las egipcias, porque son robustas y dan a luz antes que la partera venga a ellas. Y eso me hace pensar también que estas dos no eran las únicas parteras que estaban sirviendo a los israelitas, a las israelitas. Había otras parteras, porque dice, dan luz antes de que las parteras vengan a ellas. Dijeron al rey, ellos negaron lo que él les dijo. No. Estas mujeres hebreas son fuertes y dan luz tan rápido que no alcanzamos a llegar donde ellos. Y que esas mujeres dan a luz, no como las egipcias que duran horas, aún días. No. Vamos a leer Éxodo 1, 20 al 22. Es interesante. Esta historia va muy rápido. Y Dios hizo bien a las parteras, y el pueblo se multiplicó y se fortaleció en gran manera. Y por haber las parteras temido a Dios, Él prosperó sus familias. Qué lindo, ¿no? Qué hermoso es esto. Esas dos parteras fueron premiadas y las otras parteras por sus acciones recibieron la bendición de Dios. ¿Por qué? Porque obedecieron a Dios y desobedecieron el mandato del rey. Dice que Dios prosperó sus familias. Los comentarios dicen que probablemente la mayoría de las parteras en aquella época eran solteras. Y después de eso, Dios les dio esposos, hijos, y toda la casa recibió la bendición de Dios. Este está según segundo de Samuel, el capítulo 7, cuando habla de todo estas cosas. Y la nación de Israel crecía y llegaba a ser más fuerte. Y esas dos mujeres y más otras habían dado sus vidas para salvar los bebés de los hebreos y Dios les dio su bendición. Entonces, el versículo 22, Faraón tiene otra idea. Este hombre era un hombre loco. 22 dice, entonces Faraón mandó a todo su pueblo diciendo, echad al río a todo hijo que nazca y a toda hija preservad la vida. El faraón no había terminado con su idea de deshacerse con Israel. Ahora su mandato es para todo el pueblo, publicado abiertamente. Hay que echar al río a todo hijo varón que nazca. Y eso es muy interesante porque empezando en Éxodo 2, enseguida, después de ese mandato, voy a leer Éxodo 2, 1 al 3. Un varón de la familia de Leví fue y tomó por mujer a una hija de Leví, la que concebió y dio a luz un hijo, y viéndole que era hermoso, le tuvo escondido por 3 meses, pero no pudieron ocultarle más tiempo. Tomó una arquilla de juncos y la calafateó con asfalto y brea y colocó en ella al niño y lo puso en el carrizal a la orilla del mar. ¿Sabemos quién es este hombre, este bebé? Era Moisés. Y ahora una mujer esperando bebé dio a luz a Moisés. Y como recordamos, lo escondió por 3 meses y después
Es interesante porque cada vez que cuando yo leía esta historia, yo pensaba, ¿por qué hubiera puesto ella su bebé en el río? Debía haber puesto su bebé como con una casa de una egipcia o en un lugar público, pero ¿por qué echó el bebé al río? Porque ella estaba obedeciendo la ley del faraón. Interesante. Y este fue Moisés. Ese fue el plan de Dios. Y a lo mejor la mamá de Moisés, ella conocía a estas parteras y ella había visto esas parteras salvar muchos bebés. Y puede ser que ellos dieron la idea de hacer lo que ella hizo, poner su bebé en el río. Porque el plan de Dios era salvar a Moisés y años después él salvó su pueblo de Israel, de Egipto, y él guió el pueblo a la tierra o empezó a guiar a la tierra prometida. Puede ser que Cifra y Fua le ayudó a ella con este plan. Aunque esta historia es un poquito cortica, y esas dos mujeres muy desconocidas en la Biblia, pero hay lecciones que podemos aprender. Primeramente, el versículo de memoria que les di en el Hechos 5:29, es necesario obedecerle a Dios antes que a los hombres. Muchas veces pensamos, yo lo voy a hacer porque todo el mundo está haciéndolo. Debe ser bien. Me dice que debo hacerlo, entonces lo voy a hacer, especialmente entre la juventud. La motivación para obedecer a Dios tiene que ser basada en nuestra fe, no basada en lo que dice el mundo, porque el mundo tiene influencia para con nuestras decisiones, especialmente de la juventud. La presión del mundo y de hacer lo que el mundo hace es tan difícil para la juventud y ahora para los niños también. Pero todas las decisiones que hacemos debe tener base de la palabra de Dios, no a base de los hombres. Esas dos mujeres no obedecieron al rey porque ellos sabían que matar una vida inocente es contra lo que Dios quiere. Es matar, es pecado. Dios les dio el coraje para obedecer a Dios. Bueno, y Él nos dará coraje también para obedecer a Dios y siempre hacer lo que Dios quiere. Y como mujeres, tenemos que incalcar en las mentes y corazones de todos que vivimos en un mundo, pero no debemos ser parte del mundo. Y el versículo de memoria es muy apropiado para esto. El mundo dice, debe vivir juntos antes de casarse. Tú, señorita, tienes que conocer a este hombre, pero Dios dice que es pecado. Es pecado, se llama fornicación. El mundo dice, este bebé que está en tu vientre no es un bebé, es una masa de nada. Y Dios dice en Salmo 139 que Dios formó este bebé como un ser humano. El mundo dice, está bien tener el aborto, está bien matar niños. Y toda esta historia es acerca de matar bebés, matar niños. Está bien tener el aborto. Dios dice, es matar un ser vivo, un ser humano. El mundo dice, la homosexualidad está bien. Y Dios dice que es una abominación. El mundo dice, hay que acumular dinero y riqueza y carros y ropa. Dios dice que debemos hacer tesoros en el cielo. Hay que obedecerle a Dios antes que a los hombres. Y madres, y si tienen hijos, si no tienen hijos, si están grandes o pequeños, hay que enseñarlo a todo, en especial a los niños y las jóvenes. Ellos necesitan saber
que el mundo tiene presión, pero tenemos que obedecer a Dios antes de obedecer a los hombres. Y yo puse esto porque algo que está pasando en la iglesia nuestra ahora, un ataque contra un siervo de Dios o un grupo de Dios es ataque contra Dios mismo. Y también pienso en nuestros pastores. Cuando la gente ataca a nuestro pastor, está atacando a Dios. Porque como yo les dije la semana pasada, nuestro pastor es escogido por Dios. Y es un ataque contra Dios. El ataque del rey contra la nación de Israel fue un ataque contra Dios. Nosotros en nuestra iglesia tenemos 3 mujeres que están trabajando con el grupo Evangelización Pro Niños. Es un grupo que están en las escuelas de primaria, del 1 hasta el 5º o 6º grado, para evangelizar a los niños. Pero ahora en este momento están recibiendo tantos ataques del gobierno, ataques de los colegios. Y yo les dije en una lección, hay un club que se llama Club de Satanás que está atacando a este grupo que está queriendo evangelizar a los niños. Pero nos dijo una de las señoras el domingo que hasta ahora, estamos en octubre, hasta ahora, el año 2022, 400 alumnos, niños, han recibido a Jesucristo como su Salvador. Dios dio su protección a las 2 parteras y las otras parteras y está dando protección a estos grupos. Otra lección, y hemos hablado de esto, obedecer a Dios trae bendiciones. Dios derramó sus bendiciones sobre las familias de estas parteras. Y las bendiciones llegaron hasta sus familias porque dice que Dios hizo bien a las parteras y el pueblo se multiplicó. Y por haber las parteras temido a Dios, y Él prosperó sus familias. Él puso su bendición sobre ellas y sus familias. Cuando nosotros obedecemos a Dios, las bendiciones llegan y afectan a la familia. También cuando desobedecemos a Dios, afecta la familia también. Afecta mucho en una manera negativa. Si estamos en una situación de hacer una decisión, hay que obedecer a Dios y siempre hacer lo correcto. Y si llegan dudas, obedezca a Dios basada en la palabra de Dios. Esas son lecciones que tenemos que enseñar al mundo, porque les he dicho algo y voy a decir que si nosotros como madres, como abuelas, como mujeres, como iglesia, no enseñamos a los niños y a la juventud, el mundo los va a enseñar. Y el mundo les va a enseñar el camino del mundo. Y el camino del mundo está en contra de Dios. Bueno, la 4ª lección es, la Biblia dice que las parteras temieron a Dios. La 4ª lección es, debemos tener un temor saludable de Dios. Ellas temían a Dios. El temor puede ser una emoción negativa. Por ejemplo, tenemos temor de no tener suficiente plata para pagar los servicios, temor de lo que va a pasar mañana, temor, los niños tienen temor de la oscuridad, podemos tener temor de enfermarnos con COVID, pero tener temor de Dios es tener un respeto por Él, un respeto por su poder, un respeto por lo que Él hace. El temor de Dios no permitieron a las parteras matar bebés. Y cuando nosotros tenemos un temor para Dios, que es un respeto, nos ayuda a no pecar. Nos trae bendiciones y nos da paz y tranquilidad. Yo no sé en cuanto a sus vidas, pero
Hay veces cuando mis hijos estaban en casa y ellos habían hecho algo desobedecido, algo así, y yo siempre les he preguntado, ¿has aprendido una lección? Y mi hijo siempre me dijo, mami, yo aprendí una lección, nunca jamás lo voy a hacer, porque él tenía un temor respetable para mí, su mamá. Una vez que Dios nos ha castigado, crea dentro de nosotros un temor respetable para Dios y para la fuerza de Él, el poder de Él. Bueno, otra lección, creo que hemos hablado de eso. Dios siempre tiene un plan perfecto. Hay veces que no nos gusta el plan que tiene, pero siempre su plan es perfecto. Él tenía un plan para la nación de Israel. Él quiso rescatar ellos de la esclavitud. Y el rey quiso acabar con esta nación. Pero parteras, dos mujeres más otras, salvaron los bebés. Y ellas eran parte de su plan de Dios. Dios utilizó estas dos mujeres para preservar la nación de Israel. Y uno de esos bebés que Dios salvó era Moisés. Y fue Moisés que rescató la nación de la esclavitud en Egipto. Y no importa dónde estamos ahora, cuál problema tenemos, algo difícil que ha entrado en la vida, Dios tiene un plan. Y el plan es perfecto. Es perfecto. Y hay que obedecerle y confiar en él, porque la vida a veces llega a ser muy dura. Pero Dios siempre tiene el plan y el plan es el perfecto. Bueno, otra lección. No importa dónde trabaja, tenemos que glorificar a Dios en todo. Estas dos mujeres, Sifra y Fua, eran profesionales. Ellos trabajaron por el gobierno de Egipto y ellas honraron a Dios en su trabajo. Hay muchas mujeres, tal vez algunas de ustedes, que trabajan en empresas, en negocios, que trabajan en el mundo. No importa dónde trabajamos, hay que honrar y obedecer y glorificarle a Dios. Esas dos mujeres eran buenos ejemplos para nosotros. Puede ser que es ama de casa y no está trabajando en el mundo, pero también hay que honrar, obedecer y glorificar a Dios en todo lo que hace, con el esposo, con los quehaceres de la casa. Siempre dejando un buen testimonio. Otra lección, la penúltima, es que la nación de Israel estaban viviendo en la esclavitud. Obedecieron al rey, tenían que obedecer al rey. Ellos no tenían otra opción. La lección es, hay que poner nuestros hijos en las manos de Dios. Y créame, tengo hijos mayores, tengo nietos, es una cosa tan difícil que uno puede hacer, es saltar los hijos para salir de la casa. La mamá de Moisés lo escondió por 3 meses. Después, ella obedeció el mandato del rey y lo puso en el río, su bebé. Ella tenía toda la confianza que Dios lo iba a cuidar. Hay veces cuando yo pienso, cuando nosotros saltamos los hijos y ellos salen de la casa para casarse y para vivir en otro lugar, es como tirarlos al río. Porque el mundo es un mundo pecaminoso, es un mundo difícil, es un mundo terrible. Pero las que tenemos hijos, tenemos que confiar que Dios los va a cuidar, especialmente cuando ellos llegan a la edad de independizarse. Dios los va a cuidar. Él ama a nuestros hijos mucho más de los que amamos nosotros. ¿Y sabe qué? Al salir de la casa, van a ponerse arrodillada más y más y más orando por sus hijos. Y la última lección, que es la lección más grande que
quiero dar énfasis, es matar bebés es contra la ley de Dios. Matar bebés es contra la ley de Dios. Esas dos mujeres y otras arriesgaron sus vidas para salvar los bebés de los israelitas. El rey de Egipto quiso matarlos. Él quiso acabar con la nación de Israel. Bueno, esta no fue la primera vez que alguien quiso acabar con la nación de Israel, con los judíos. No sé si ustedes han visto o han leído la historia de la Segunda Guerra Mundial, pero había muchas personas, en especial mujeres que sacaron bebés y niños de los judíos porque Adolfo Hitler quería matarlos. Adolfo Hitler mató alrededor de entre 4 y 6 millones de judíos, incluyendo muchos niños y bebés, porque él quería acabar con la raza de los judíos. Y yo les voy a decir que hoy día estamos viviendo en el mundo que está matando bebés. Y es una tristeza para mí. Esta matanza se llama el aborto. Y el mundo dice que, ese no es un bebé, es una masa sin vida. Créanme, las que hemos dado luz sabemos que este bebé es vivo, es un ser humano. Pero el mundo nos dice que, no es un bebé, es una masa, es un bebé, es un ser humano. También dice, este es tu cuerpo y tú puedes hacer lo que tú quieres con tu cuerpo. Pero es cuerpo de un ser, de otro ser humano. Es cuerpo de un bebé. Quiero darles la definición del aborto, porque hay aborto que lo usan en diferentes situaciones. El aborto de lo que estoy hablando y lo que está abundando en el mundo hoy es la extracción de un embrión o un feto del vientre de la madre provocando su muerte. Es el asesinato deliberado de un bebé. Es un parto inducido. Es cuando la mujer no quiere tener el bebé, o la señorita, o la mamá, o lo que sea, que yo no quiero tener este bebé, lo voy a matar. Y no estamos hablando de un aborto natural, porque hay abortos natural cuando el bebé muere dentro del vientre, o el bebé deja de crecer, y es un aborto como espontáneo, pero la mamá no quiso perder su bebé. Es doloroso. Es otra clase de aborto, pero es un aborto natural, un aborto espontáneo que la mamá no tiene prevenirlo. Esta semana yo leí, siempre me da interés cuando nos dicen la causa número 1 de la muerte en todo el mundo es el cáncer. O dicen que la causa número 1 de matar, de la muerte en todo el mundo es algo con el corazón, un paro cardíaco o algo así. Pero hoy día, escuchan bien, la causa número 1 de la muerte en todo el mundo de seres humanos es el aborto. Más seres humanos están abortados y matados durante el año que mueren del ataque del corazón o del cáncer. Este me llamó muchísimo la atención. Y tengo algunas cifras que a mí me fascinan las cifras porque las cifras dan la historia. En el mundo hay 195 países. 195 países en todo el mundo. Es incluyendo los países pequeños, los grandes, lo que sea. Y yo saqué cifras de la Organización Mundial de Salud que reportan a un sede sus datos sobre el aborto. Todas las cifras que les estoy dando son de 2020 porque
de 2021, 2023 no han salido todavía. Están recogiéndolos todavía. Entonces, estas son cifras de 2020. Escuchen bien. En el mundo de 2020, en todo el mundo, y les voy a decir, las cifras son muy variadas. O sea que yo busqué en un lugar y dijeron 50 millones, después dijeron 70 millones. Pero en el mundo, en el año 2020, entre 50 y 70 millones de bebés murieron por causa del aborto. El aborto que una mamá no quiso tener el bebé. Si es 50 millones, es 140,000 bebés cada día. Si son 70 millones, son 200,000 bebés que mueren cada día por el aborto. Es terrible. 50 a 70 millones de bebés en el año 2020. En los Estados Unidos en 2020, 930,000 bebés fueron matados. Es 2,500 cada día. En Colombia, hay estadísticos para todos los países del mundo. En Colombia murieron 450,000 bebés en el año 2020. 1,200 bebés cada día. Cada día. Ese para mí da lágrimas. Es tan triste. Y no agrada a Dios. Para mí es una tragedia leer estas cifras. Es un pecado grande. Y una cosa que leí en varios lugares es que en 1960-70 empezaron los abortos, pero desde aquel tiempo los abortos cada año han bajado un poquito cada año, que es bueno. Desde 1970 los abortos, la cifra ha bajado cada año. Hay algo que leí que es muy interesante. 59% de las mujeres que escogen el aborto, que quieren matar su bebé, son casadas. Son las casadas. Y tienen otros hijos y tienen esposos, pero no quieren tener más hijos. Entonces, escogen el aborto para matar un ser humano. Yo eso no entiendo. Una mujer casada, hay muchas maneras que prevenir un aborto o prevenir un embarazo. Porque digo yo, no hay ni una sola mujer que necesita quedarse embarazada si no quiere. Si ella no quiere tener otro hijo, hay tantas maneras, opciones para la mujer. No tiene que terminar en matar un bebé. Otras cifras que son interesantes. ¿Quiénes son las mujeres que tienen abortos? Las señoritas y mayor son señoritas o mujeres entre 15 y 19 años. Hay 15% de los abortos. Ellos entre los años 15 y 19 son 15%. 60% de las mujeres en los 20 años tienen abortos. Esa es la cifra más grande, el grupo más grande entre 20 y 30. Entre los 30 y 40 años, 25% de los abortos son entre los años 30 a 40. Y dice que antes de los 15 y después de los 40 hay poquitos. Es interesante. Entonces la cuestión es, ¿qué podemos hacer nosotros? A mí me parece ser algo imposible. ¿Qué podemos hacer? ¿Qué puedo hacer yo? Pero la Biblia dice que no hay nada imposible con Dios. El autor del aborto es ¿quién? Satanás. Satanás. ¿Qué podemos hacer? Podemos orar.
podemos orar que Dios haga algo para cerrar las clínicas que ofrecen abortos, que se cierran. Podemos orar que los centros prenatales que están trabajando para salvar bebés pueden tener muchos clientes, muchas mujeres que vayan. Podemos orar que Dios nos dé oportunidades de ayudar a mujeres que piensan el aborto. Hace años atrás, había un centro prenatal en Chía, en la iglesia de Chía, y algunas mujeres de su iglesia, que era nuestra iglesia, se fueron a Chía para ayudar. Yo creo que Velvet era una, y no me acuerdo quién era, pero fueron para ayudar en este centro prenatal. Era un centro donde podían venir las señoritas y les hablaban del aborto, les hablaban de que es un ser humano, que no es una masa. Y no sé por qué cerraron, puede ser porque falta de dinero, falta de gente, pero podemos estar orando porque Dios contesta la oración. Otra cosa que podemos hacer, podemos educar a los niños y hay que empezar a enseñar a los niños temprano. ¿Por qué? Porque los niños aprenden desde temprano. En junio, nuestra iglesia donde estamos congregando tenía una escuela bíblica vacacional. Cada junio lo tienen. Es para niños de 6 a 13 años. La organización Respuestas en Génesis, que ustedes conocen muy bien, Respuestas en Génesis, tienen un programa de escuela bíblica vacacional que se llama Santidad de la Vida. Son enseñanzas de 5 días para los niños que Dios nos hizo a su imagen, que un bebé es un ser humano, que no debemos matar bebés. Tienen muñecas pequeñitos que muestran el tamaño de un bebé 4 semanas, a 3 meses, a 6 meses. Y les voy a decir francamente, nosotros como iglesia, como mujeres, como personas, necesitamos educar a los niños desde pequeño, porque si nosotros no los educamos, el mundo los va a educar. Y el mundo nos va a enseñar que matar bebés está bien, porque eso es lo que el aborto hace. Debemos educar a los adultos, a nuestros hogares, en nuestras iglesias sobre el aborto. Y como mujer, yo debo estar estudiando sobre el aborto y cuáles son las consecuencias. Hay consecuencias físicamente, pero hay consecuencias emocionalmente también. Y otra cosa que puede hacer, yo lo puse eso porque lo que está pasando en nuestro país ahora, hay que votar para gente conservativa, para candidatos conservativos. La elección en los Estados Unidos en noviembre va a determinar en cada estado de los 52 estados qué pasará con estos bebés antes de nacer. La regla o la ley Roe versus Wade fue anulada hace unos meses, pero ahora cada estado entre los 52 puede adoptar la ley para su propio estado. Entonces, estamos animando a todos los creyentes que vayan a votar, pero ustedes en Colombia, que vayan a votar. Si no votan, es un voto para el candidato malo. También podemos apoyar los centros de prenatales donde están obrando. Y yo sé que debe haber algunos en las ciudades, en las iglesias en Bogotá. Y madres, enseñen a sus hijos, no solamente las hijas, pero sus hijos varones también, del aborto. ¿Qué es el aborto? Que es un bebé, es un ser humano. Que enseñen a sus nietos, que enseñen a las familias que el aborto es matar un ser humano. Y también y eso es solamente para las damas, porque dicen que 59 de ellos, y también para las solteras, hay opciones
Cualquier embarazo no necesita terminar en matar un bebé. Hay opciones. Puede quedarse con el bebé y pedir ayuda para criar el bebé. Hay opciones de adopción. Puede ofrecer su bebé en adopción. Hay muchas parejas que quieren tener bebés y que no los pueden tener. Hay opciones. Y cuando, si usted se encuentra con alguien que está pensando en el aborto, dé a esa persona estas opciones. Y para las casadas, hay que enseñar a las casadas también. Cualquier embarazo, usted puede prevenir un embarazo. Porque yo digo que hay tantos métodos. Y yo vuelvo a decir, ni una mujer en este mundo puede quedarse embarazada si no quiere un bebé. Podríamos anular totalmente el aborto si las mujeres piensen un poquito. Y más, 59% de los abortos son casadas. Hay opciones. Hay tantos métodos para prevenir el embarazo. No para las solteras, pero para las casadas. Pero más que todo, tenemos que enseñar abstinencia a todos los que no son casados. La juventud, los niños, los adultos. La abstinencia es lo que enseña la Biblia. Y otra vez volvemos al nuestro versículo de memoria. Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Los hombres dicen, está bien, que mate ese bebé. La Biblia habla claramente que no debemos matar bebés. Pero tenemos que enseñar abstinencia a la juventud, a todos. La Biblia habla claramente que el sexo antes de casarse es pecado y fuera del matrimonio es pecado. 1 de Corintios 6, 19. 1 de Corintios 6, 19. Nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo está dentro de mí. Es pecado. Es pecado. Y el pecado apaga el Espíritu Santo. 1 de Corintios 6, 18 dice, huid de la fornicación. 1 de Tesalonicenses 4, 3. Primera de Tesalonicenses 4:3 dice, apartéis de la fornicación. Hebreos 13:4 dice, los fornicarios y los adúlteros los juzgará Dios. Este está en Hebreos 13:4. Y otra cosa que pueden hacer, si usted sabe de alguien que está queriendo un aborto, no sé si están familiarizadas con esas máquinas ecografías. Y lo que está pasando en los centros prenatales, cuando tienen esas máquinas de ecografías, la señorita o la señora llega y ve por ecografía que este no es una masa, es un bebé. Entonces, si usted sabe que alguien está queriendo un aborto, que ayúdele a buscar un lugar donde hay ecografía y les va a mostrar que al dentro de su vientre es un ser humano, un bebé, un precioso bebé. Sabe que a los 6 semanas, este bebé tiene huellas digitales que les van a durar durante toda su vida. En el momento de la fertilización es un ser humano. Toca leer Salmo 139, es uno de mis favoritos, Salmo 139. Y antes de terminar, déjame decirles algo. Yo hablo con mujeres varias veces que han tenido abortos. No abortos naturales, pero abortos por un doctor o por una persona porque ellos no querían tener su bebé. Y varias de ellas tenían abortos en su juventud. Pero ellos andan toda su vida lamentando su decisión, año tras año. Un aborto causa problemas, no solamente físicos, pero emocionales también, porque la mujer no puede perdonarse. Pero yo les voy a decir, Dios perdona.
No hay pecado más terrible que Dios no puede perdonar. Y si hay alguna persona escuchando que le ha pasado, que ha tenido un aborto en el pasado, hay perdón de Dios. Pida que busque perdón de Dios. Que Dios le dé paz y gozo. En conclusión, ellos obedecieron, ellas dos parteras y las otras obedecieron a Dios antes de los hombres. Esas dos mujeres, Cifra y Fua, tan desconocidas, son muy famosos por su valentía como profesionales y como creyentes y creyendo en Dios. Nos han dado un ejemplo excelente que significa honrar y obedecerle a Dios en cualquier área de nuestras vidas. Nos muestra que es posible tener integridad profesional cuando estamos en una situación no favorable y que Dios ayuda y bendice los que honran a Él. Esas dos mujeres son dignas de copiar. Dos mujeres sin importancia que Dios utilizó para preservar Israel. Dos mujeres quienes decían no al rey y a la práctica del mundo porque amaban y servían a Dios. Y nosotros es un ejemplo que nosotros decimos no al aborto, que vayamos proclamando y enseñando y trayendo especialmente la juventud todo lo que es sobre el aborto. Bueno, gracias. Este estudio para mí fue muy bueno. Gracias, Estelita, por la sugerencia. Es algo que abunda en nuestro mundo hoy en día. Y hay que orar, hay que ponernos a orar y pedir que Dios ayude a cualquier mujer que está pensando en el aborto. Bueno, vamos a orar. Padre Celestial, tenemos tanta gracias por este estudio que hemos tenido. Es un estudio pesado. Es un estudio que toca un pecado que abunda en nuestro mundo hoy. Es un tema, Señor, que Satanás no quiere que escuchemos, ni estudiemos, ni aprendemos. Él no quiere. Él quiere que cerramos los ojos, cerramos las bocas y no hablamos ni miramos lo que está pasando en nuestro mundo. Señor, abre nuestros ojos y las bocas, que nos ayuda a pelear contra este pecado de matar bebés. Señor, que estemos orando. Señor, ayúdanos a enseñar a nuestros hijos, a nuestros familiares, a nuestros amigos, en nuestras iglesias. Ayúdanos, Señor, a enseñar y hacer nuestra parte en rechazar esta práctica y todos los pecados del mundo. Y, Señor, verdaderamente que podemos obedecerte a ti antes que a los hombres. Te damos gracias, Señor, por esta lección y por esas mujeres que son tan pacientes. Gracias, Señor, que tú nos amas y que tú contestas las oraciones. En el nombre de Jesucristo te lo pedimos todo. Amén.